Muy buenas noches para todos los talmidín que están conectando en esta clase de los 10 mandamientos, las bases sólidas para el judaísmo. En especial enviamos un saludo para Martín en México. Estamos esperando que Agustín en España se conecte también. Y también estamos esperando que una persona más se nos conecte para poder iniciar. Y ya, de todas maneras, si no se lograron conectar, por ejemplo, ya quedarían para el canal Pensamiento Judío, donde ellos pueden especialmente conectarse e iniciar esta segunda clase con nosotros. Bueno, hoy nos encontramos nosotros en el día 15 de Tevet, Baruch Hashem. Ya estamos a 15 de Tevet y entramos a Rosh Hodesh de Shabbat, ¿verdad? Entramos el 14 de enero a Rosh Hodesh, Baruch Hashem. Estamos ya casi terminando el mes de Tevet. Ok. Entonces, nosotros veíamos los cuatro mandamientos, se llama el temario, pues, lo que estamos desarrollando, los 10 mandamientos, y se pregunta cuáles son, cómo se subdividen, cuál es la diferencia entre ellos y la Torá, cuál es la diferencia entre ellos y las 7 mitzvot de Noach, y cuál es la diferencia entre la Torá oral y escrita. Nosotros apenas hemos desarrollado la división de los 10 mandamientos, la subdivisión, y hemos desarrollado los 4 mandamientos que son para Hashem, ¿verdad? Y estos 4 mandamientos son, el primer mandamiento es creer en la existencia de Hashem, el segundo es no servir a ídolos, el tercer mandamiento es no pronunciar su santo nombre en vano, y el cuarto mandamiento es observar el día de Shabbat. Entonces, nosotros iniciamos los otros mandamientos, los 6 mandamientos restantes que son del hombre para el hombre, Baruch Hashem. Entonces, el quinto mandamiento es honrar a los padres. Entonces, cuando se dice honra a vuestro padre y a vuestra madre, es un mandamiento que obliga a uno a atender las necesidades de sus padres. No solo atender las necesidades de ellos, sino ocuparse de que ellos tengan, ¿verdad? Comida, bebida, vestimenta. Hay que ver si por ejemplo, él está gastando su propio dinero, que de pronto lo tenga para algo en eso, y uno está cerrado en esa cuestión, no sabe mucho de ellos. Estar pendiente de eso. La persona el hijo debe acompañarlos cuando sale a atender con sus requerimientos, ¿verdad? Y debe dirigirse a ellos de una manera cortés. Incluidos en esta misma están los mandamientos de honrar a un hermano mayor y al segundo, o esposa, o la esposa del padre, o a la madre. Baruch Hashem. Entonces, el mandamiento de honrar a tu padre y a tu madre es un mandamiento que es el único mandamiento que viene con una promesa implícita. Pues dice, honra a tu padre y a tu madre, ¿verdad? Y después dice, para que tus días se alarguen sobre la tierra y seas prosperado en todo lo que emprendas. Entonces, hay unas promesas intrínsecas en este mandamiento. Entonces, existen 3 socios en la creación, como cuando estaba dando las clases del Sefer Bereshit, de la Parashá Bereshit, al principio de Bereshit, donde yo decía, ¿verdad? Y explicaba que en la creación hay 3 socios, y estos 3 socios son Hashem, el padre y la madre. Vamos Hashem, porque Hashem hizo a Adán y hizo a Java, ¿verdad? Y Java, como socio de la creación de Hashem, fue procreando a Adán y Java.
Entonces, si las personas honran a sus padres, Hashem dice, yo lo considero como si yo moré en su medio y ellos me honraron a mí. Y si una persona causa a sus padres irritación, ¿verdad? Hashem dice, es bueno que yo no moro en su medio, porque si yo hubiera estado entre ellos, me hubieran provocado a mí también. Entonces, la recompensa por honrar, ¿verdad? A los padres es longevidad, ¿verdad? O sea, en el Olam Abba, en el mundo venidero. Si bien lo principal recompensa por la misma está reservada para el Olam Abba, para el mundo venidero, es una de las mismot de las cuales una persona también recibe beneficio en este mundo. Entonces, cuando los reyes de las naciones escucharon el primer mandamiento de Hashem, no fueron impresionados, arguyeron, ¿qué soberano desea ser negado? Entonces Hashem, al igual que cualquier otro rey, comanda que él sea reconocido. Cuando escucharon acerca del segundo mandamiento, similarmente observaron, ¿existe algún soberano que tolerará a otra autoridad? Entonces Hashem, al igual que todos los reyes, quiere ser adorado, él solo. Ese es el por qué él decretó que nadie sirva a otros dioses. Entonces tampoco fueron conmovidos por el tercer mandamiento comentado, que el rey quería que sus súbditos juraran falsamente en su nombre. Entonces tampoco Hashem lo quiere, ¿verdad? Y acerca del Shabbat dijeron, desde luego, todos los reyes gustan que su día especial sea celebrado. Pero cuando escucharon acerca de la misma, de honrar a los padres, todos los reyes se levantaron, Baruch Hashem, de sus tronos y alabaron a Hashem admitiendo, si alguien en nuestros círculos es elevado a un noble rango, inmediatamente niega a sus padres. Hashem actúa diferentemente. Él ordenó que todos honren a sus padres. Entonces los reyes entendieron retroactivamente que todas las mismos de Hashem no fueron dadas como originalmente imaginaron, a fin de honrar a Hashem, ¿verdad? Sino que ahí donde hubo la separación de las leyes para Hashem, ¿verdad? Las mismos fueron presentadas para el beneficio de los seres humanos enseguida. O sea, cuando Hashem habló para él en los 4 mandamientos, como los que antes expusimos, y comenzamos a hacerlos desde el mandamiento de honrar a tus padres hacia abajo, ¿verdad? Eran mandamientos para el hombre. Entonces, ellos imaginaron que todos los mandamientos iban a ser para él, pero cuando hubo el 5º mandamiento, ellos entendieron esto. El 6º mandamiento es no matar. Entonces se dice, no maten, ¿verdad? Uno que vierta sangre mutilada a la Shejinah, presencia divina. Mire, el emperador ordenó que estatuas de sí mismo fueran erigidas en su recientemente conquistada provincia y que monedas llevando su imagen debían ser acuñadas. Y el populacho demostró su desprecio por el nuevo conquistador derribando las estatuas, representándolo y destruyendo las monedas que llevaban su grabado. Entonces, similarmente, cuando uno mata a un ser humano, quien fue creado a imagen y semejanza de Hashem, es como si hubiera dañado a Hashem mismo. El castigo celestial para un asesino es que será asesinado por algún otro. Bereshit capítulo 9, versículo 6 dice es que es una forma de asesinato avergonzar a otro ser humano causando que la sangre se vaya al rostro. O sea, cuando una persona viene, no solamente cuando usted la asesina con un arma, ¿verdad? Cuando la mata o con cualquier arma en este mundo, sino también cuando usted hace pasar vergüenza a un ser humano. Cuando usted le hace pasar vergüenza a un ser humano, trae sangre al rostro de la persona, se pone el rostro rojo porque la sangre llega y dice que en ese momento usted mató al ser humano, que en ese momento usted lo asesinó. Baruch Hashem. Entonces, no solamente es matarlo físicamente, sino también se mata espiritualmente una persona.
El séptimo mandamiento es no cometerás adulterio o no cometer adulterio. Hashem castiga la transgresión del adulterio lo más severamente. ¿Por qué? Porque Él es paciente en el caso de cualquier pecado, excepto aquel de inmoralidad. Entonces nuestros sabios incluyeron en esta prohibición a uno que se lleva la paranasá, o sea, los medios de vida de otro judío, abriendo un negocio competitivo en una vecindad que solía ser el dominio del otro. Entonces nuestros sabios así explican el pasú en Yesquel, capítulo 18, versículo 6, que dice: y él no deshonró a la esposa de su semejante. Esto está dicho en alabanza de alguien quien no privó a otro de la parnasá, comprometiéndose en el mismo oficio. El octavo mandamiento es no secuestrar a un judío. Eso es lo que dice. Pero cuando dice no secuestrar a un judío es no lo robes, ¿verdad? La prohibición de robar en los 10 mandamientos se refiere a robar seres humanos. Hurto de propiedad está prohibido por el pasuk que está en Baikra, capítulo 19, versículo 11. Alguien que rapta a un judío y lo vende o lo utiliza como esclavo está sujeto al castigo capital por el Beit Din, por el Tribunal de Justicia. O sea que no es robar, ¿verdad?, como la gente se imagina, sino robar a personas. Claro está que hoy en día, como nosotros vemos, ¿verdad?, que si usted labora, usted está haciendo un trabajo de cualquier profesión que tenga, usted está vendiendo su tiempo, y su tiempo que usted está vendiendo, esa es su vida, porque usted, cuando gasta energías, usted tiene que comer. Y si usted come, eso es sangre. Entonces, cada vez que usted pierde energía, debe comer. Entonces, usted está vendiendo su vida, su tiempo, que es su vida, la está vendiendo por unas monedas, ¿verdad?, que le están pagando a usted. Entonces, si a usted le roban de su carro, su casa, dinero o alguna cosa, están secuestrándolo usted también. Porque como usted mismo es todo lo que usted ha adquirido, entonces usted lo están secuestrando, lo están robando. Bendito sea el Creador. Entonces, el noveno mandamiento es no prestar falso testimonio, ¿verdad? Dice, no prestaréis falso testimonio en contra de vuestros semejantes. Entonces, ¿qué significa esto? Que prestar falso testimonio conduce a la destrucción de la civilización. Causa a las víctimas ser castigadas por crímenes, los cuales nunca cometieron. Entonces también permite a las personas robar, asesinar y oprimir a otros, y luego escapar del castigo por un falso testimonio. Entonces, uno que testifica falsamente de tal modo trae destrucción al mundo y también niega la providencia del Creador. Esto lo podemos ver nosotros ahorita en la parashá anterior, ¿verdad?, que estamos viendo nosotros, que es la parashá donde Yosef, donde Yosef corre, ¿verdad?, de la presencia de esta mujer que lo está acosando, y cuando llega el esposo, él le dice que él intentó violarla. Entonces, eso es un falso testimonio. ¿Y qué hizo con este muchacho? Lo metieron preso, pero gracias al Creador, que era un estudioso de Torah, y la Torah salva al que estudia en ella. Entonces lo salvó, y solamente lo que hizo fue escalar posiciones. Y el 10º y último mandamiento del Decálogo es no intentar traer dentro de la posesión de uno lo que pertenece a otro. Entonces, ¿qué significa esto? Que tú no puedes codiciar la casa de vuestro semejante, ni a su esposa, ni a sus sirvientes, ni cualquier cosa que pertenezca a vuestro semejante, y como resultado idearéis planes para obtenerlo. Entonces, está prohibido hacer cualquier intento para obtener algo que le pertenece a otro, porque uno mismo desea poseerlo. Entonces, esta prohibición incluye convencer a alguien para vendernos una cosa la cual no desea vender,
pero que ustedes, que la persona lo presiona a vender. Esto está prohibido, aun si le paga un pago total. Entonces tampoco está permitido desear aún en el corazón de uno las posesiones que pertenecen a otro. Eso está en Devarim, capítulo 5, versículo 18. Entonces el mal rasgo de desear las posesiones de otras personas causa a una persona volverse un criminal, porque en su ansia de obtener el objeto de su deseo, está expuesto a tomarse todo violentamente si le es negado. Puede estar preparado incluso a asesinar al propietario del objeto que ansía. Y de hecho esto sucedió cuando el rey Ahab se casó con la reina Jezabel, la reina bruja, que había un hombre que tenía un viñedo, y el rey Ahab de Jerusalén, de Israel, deseaba esa viña. Y le dijo a su esposa, y el tipo lo llamaron para comprársela, y él dijo que no podía, porque eso le pertenecía a sus padres, que era algo que él venía de herencia, que no la deseaba vender. Y la mujer lo que hizo fue mandarlo a matar, para quedarse con el viñedo que deseaba su esposo Ahaz, y era rey de Israel. Eso es lo que pasa cuando hay matrimonios mixtos con personas de otros pueblos que causan daño dentro del pueblo de Israel. Por eso el esposo y la mujer tienen que estar de acuerdo en todo para que vaya la afinidad de las cosas. No puede haber una mujer que tenga diferentes conceptos que el varón. Entonces, mientras los primeros 5 mandamientos mencionan, ¿verdad?, el nombre de Hashem, él es omitido de los últimos 5. Hashem dijo que mi nombre no sea asociado con asesinos, adúlteros, ladrones, falsos testigos y personas codiciosas. Por eso no se nombra Hashem en esto. Pero sí se nombra en los socios que tiene Hashem en el mundo, que son: honra a tu padre y a tu madre. ¿Por qué? Porque son 3 socios: Hashem, el padre y la madre. Baruch Hashem. Ok, entonces, aquí terminando estos 10 mandamientos, terminamos nosotros la subdivisión de estos mandamientos, y además de que las terminamos, nosotros entonces entramos, ¿verdad?, a ver cuál es la diferencia, ¿verdad?, entre ellos y la Torá. Baruch Hashem. ¿Cuál es la diferencia entre los mandamientos, ¿verdad?, y la Torá? O sea, ¿cuál es la Torá oral y cuál es la Torá escrita? Baruch Hashem. ¿Cuál es la diferencia? ¿Verdad? Entonces, se dice que los mandamientos de Hashem, ¿verdad?, que es sabido que existe una conocida división de la Torá escrita y la Torá oral. Y ante que nada debemos nosotros erradicar lo que es la incorrecta pero difundida definición de que la Torá oral es la explicación o elucidación, comentario o ampliación de la Torá escrita. Baruch Hashem. Entonces, esto quiere decir que lo que se haya escrito en la Torá escrita, es decir, en la Torá propiamente dicha, que son los 5 libros, no es explicado en la Torá oral. Según esta ilustración en la que la Torá oral nos enseña, esclarece cuál es el verdadero significado de la Torá escrita. Entonces, se podría alegar que si tendríamos las herramientas intelectuales o estaríamos capacitados, nosotros podríamos deducir por nosotros mismos lo que está escrito en la Torá escrita. Y solo al carecer de este entendimiento es que viene la Torá oral a explicarnos el verdadero significado de tal o cual versículo, ¿verdad? Entonces, por eso fue que hubo en Har Sinaí, cuando hubo la parte de recibir Moshe Rabenu, la Torá en Har Sinaí, hubo un reconocimiento de los Hidushim, que son los secretos de la Torá, la explicación de ellos, porque tal como fueron dados en un principio a Adán Harrison, al transmitirlo siempre, ¿verdad?, hubo un problema,
porque Noah no lo transmitió bien. Entonces fue necesario darlos en Har Sinai escritos, pero a la vez también era necesario dar la decodificación de cada cosa para la explicación de su funcionamiento en el mundo. Entonces, si bien esta línea parecería bastante lógica, si ahondamos en las fuentes, vemos que los sabios entendieron de otra forma el tema. Entonces, vamos a ver un ejemplo en el Tratado de Berajot. Dijo Rabí Levir Bar, hijo de Jamá, en nombre de Resh Lakish. ¿Qué significa lo escrito? Entonces el Eterno dijo a Moshe, sube a mí al monte y espera allí. Y te daré las tablas de piedra, la Torá y el mandamiento escrito para enseñarle. Eso está en Shemot, capítulo 24, versículo 12. Entonces, cuando Moshe subió al monte, el Todopoderoso le informa que le será entregado un paquete de regalos, tal como está escrito. Y te daré las tablas de piedra, la Torá, y el mandamiento que he escrito para enseñarles. Entonces, Resh Lakish continúa su explicación. Tablas de piedra son los 10 mandamientos. Esto es bastante lógico, ya que de hecho los 10 mandamientos estaban tallados en las tablas de piedra. Entonces continuamos con la explicación. La Torá, esto es Mikra, ¿verdad? Es decir, la Torá escrita, el Pentateuco, como lo llaman, o los 5 libros, ¿verdad? Génesis, Éxodo, Número, Levítico y Deuteronomio, ¿verdad? Génesis, Éxodo, Número, Levítico y Deuteronomio. Son los cinco libros. Entonces, el mandamiento, esto es la Mishnah, parte central del Talmud, dice que he escrito, esto es los profetas, o sea, Neviín, y escritos Ketubim. Entonces dice, para enseñarles, esto es el Talmud. Entonces dice, la Torá, esto es Mikra, es decir, la Torá escrita. El mandamiento, esto es la Mishnah, parte central del Talmud. Que he escrito, estos son los profetas Neviín y escritos Ketubim. Y cuando dice para enseñarles, esto es el Talmud. Entonces, la Torá, el mandamiento que he escrito para enseñarles. Entonces, esto te enseña que todo lo que fue entregado a Moshe en el Tratado de Berajot 5a fue entregado para que podamos entender prácticamente qué es la Torá. Entonces, si nos ponemos a analizar un poco, hay varios cabos sueltos. Por ejemplo, ¿cómo es posible que Moshe recibió la Mishnah? Si nosotros abrimos el libro de la Mishnah, vemos que dice, Rabí Eliezer dijo que Rabí Akiva discute. Entonces, ¿cómo es que Moshe recibió esto si aún no habían nacido ni Rabí Eliezer ni Rabí Akiva? Entonces, lo mismo con respecto a los profetas y de hecho la Torá misma, porque entonces preguntamos, ¿por qué Moshe se disgustó tanto con el incidente del Beta Egel o del becerro de oro o la discusión de Korah? Supuestamente él ya lo sabía, ¿verdad? La Torá, como la conocemos, solo fue escrita al final de los 40 años en el desierto. Entonces, según iban transcurriendo los hechos y eran enseñados los preceptos. Por otro lado, el Talmud explícitamente dice, todo le fue entregado a Moshe. Ante todo podemos dilucidar que la Torá oral, ya sea la Mishnah o el Talmud, no es la explicación, ya que como vimos fueron dadas por separado y no es lógico que se haya entregado de la explicación, ¿verdad?, de algo que aún no se ha escrito. Entonces podemos establecer Torá oral y escrita son dos cosas separadas y no una es la explicación del otro. O sea, y no es una la explicación del otro. Entonces Rashi, en su comentario a las palabras, el precepto, esto es la Mishnah, explica que se ocupen en estudiar Mishnah. Rashi, de hecho, viene a contestar la obvia pregunta de cómo Moshe recibió un par de cientos de años antes en el monte Sinaí, lo que Rabí Yehudá Anasi escribió
en el siglo segundo. Entonces, no recibió Moshe el libro que hoy conocemos como Mishnah, sino que recibió que se ocupen de estudiar la Mishnah. Es decir, que hay un canal espiritual por el cual Hashem habla con su pueblo, que más tarde será escrito en la forma de lo que hoy conocemos como Mishnah. Es decir, el pueblo de Israel en estos momentos estaba comenzando a nacer y el Todopoderoso insertó el alma del pueblo, canales, conductos por los cuales más tarde el pueblo podrá entender su palabra. Entonces, lo mismo con las palabras de los profetas y escritos, el Eterno abrió los conductos e hizo aperturas en el pueblo de Israel. Baruch Hashem, ¿verdad? Entonces, nosotros cuando se habla, ¿verdad?, de que el Todopoderoso insertó en el alma del pueblo canales, o sea, conductos por los cuales más tarde el pueblo podría entender su palabra. Entonces, lo mismo con las palabras de los profetas y escritos, el Eterno abrió los conductos e hizo las aperturas en el pueblo de Israel, para más tarde, en el momento dado, insertarles la infusión que necesiten en aquel momento. Entonces, habiendo dicho esto, la Torah oral no es explicación de nada, sino otro conducto por el cual el Eterno se comunica, de la misma validez que la Torah escrita. Por ejemplo, tenemos el precepto de los tzitzit, que son los flecos que usa el judío, que tiene el talit, que tiene unos flequillos, o el talit katán, que ya es interno también, que tiene los flecos, que son los tzitzit. Y existe un precepto, si se viste una prenda de 4 puntas, se debe colocar unos flecos llamados tzitzit. O sea, el Eterno le comunicó, ¿verdad?, y le enseñó todos los detalles de este precepto a Moshe. Y Moshe, a su vez, y lo enseñó al pueblo. Luego de eso fue y lo escribió en la Torá. Entonces hay una pregunta: ¿qué pasaría si, supongamos, alguien entraba a la carpa de Moshe y espiaba lo que Moshe escribe en la Torá y ve que no es lo mismo que él enseñó? Entonces, ¿cómo debía actuar? Según lo que Moshe enseñó, le fue entregado por boca del Eterno a lo que escribió, ¿verdad?, él. Entonces, por supuesto, lo que él le enseñó fue lo que escribió. Entonces, otro ejemplo existe, y es una misma, que en la fiesta de Sukkot se tome un etrog, ¿verdad? O sea, una especie de limón grande, tal como está escrito, y el primer día tomarán para ustedes fruto de árboles hermosos. Eso está en Baikra y en Levítico. El Baikra, que es Levítico, capítulo 23, versículo 40. Entonces, en el tratado de Sukkot, los sabios, luego de una larga discusión, establecen que este fruto es el etrog. Esto quiere decir que de aquel día dijeron al pueblo: muchachos, de ahora en adelante, en la fiesta de Sukkot, se tomará un etrog. Entonces hay una pregunta: ¿qué se usaba antes de esto? Sino que fue recibido generación tras generación, que el fruto es un etrog y no es el versículo mismo la fuente de la identidad, sino que así el Eterno lo explicitó a Moshe. Entonces cabe preguntar, ¿verdad?, en realidad, ¿para qué fue escrita la Torá? Como un libro de leyes y preceptos. No lo podemos tomar, no tiene índice, no está claro, no se explica en forma clara. De hecho, incluso existen preceptos que no figuran en la Torá escrita. Si nosotros queremos saber qué hacer, cómo son los preceptos y demás, abrimos la Torá oral. Entonces, ¿para qué fue escrita la Torá escrita? En primera respuesta, es para enseñarnos a nosotros historia,
ya que de hecho el principal contenido de la Torá es historia, narraciones, y aprendemos cómo dirige el Eterno el mundo. Entonces, comprende los años de generación tras generación, como está escrito en Devarim, capítulo 32, versículo 7. Entonces, los preceptos mismos, en la forma en que están escritos, son también parte de narraciones. A cada precepto se le antecede la expresión y habló el Eterno a Moshe diciendo, ¿verdad? Entonces, y habló el Eterno a Moshe ordenando, habla a los hijos de Israel. O sea, es decir, que es de esencial importancia y relevancia saber que en determinado momento fue ordenado a Israel tal o cual precepto. Pero si queremos saber cómo cumplir los preceptos, entonces leemos en la Torá oral. La Torá escrita nos enseña historia. Entonces, historia divina, los caminos del Eterno. El 80% del Tanaj es pura historia de cómo se conoce, se conduce la persona, ¿verdad? De cómo se conduce el Eterno mismo a lo largo de la historia, según los acontecimientos, pecados y errores. Y una segunda respuesta de para qué fue escrita la Torá escrita es para enseñarnos a nosotros los motivos de los preceptos. Entonces, es sabido que el motivo de los preceptos no nos fue revelado, excepto un precepto: la prohibición de comer el nervio ciático de un animal, el Git Hanasheh. Ocurrió cierto suceso en la vida del patriarca Jacob, que todos saben, cuando el Malach le hincó el muslo, en el cual se enfrenta a este ángel, ¿verdad? Y llegando al amanecer, al ver el ángel que no puede derrotarlo, le hiere en el muslo a Jacob. Y es por eso que no comerán los hijos de Israel el nervio ciático. Entonces, usted en Bereshit, capítulo 32, 33. Entonces, la Torá nos enseñó con esto la clave para todo el resto de los preceptos, que todas las historias que están escritas y las narraciones que figuran en la Torá son para enseñarnos los motivos de los preceptos o para enseñar al pueblo de Israel cómo vivir. Entonces, vemos para mayor ilustración otro ejemplo. Existe una prohibición: si un hombre tuviere dos mujeres, una amada y otra odiada, y las dos le dan hijos, la amada y la odiada, y el hijo primogénito es de la odiada, entonces ocurrirá que el día que hace que sus hijos hereden, lo que él posee no puede darle el derecho de primogenitura al hijo de la mujer amada, antes que al hijo de la mujer odiada, como dice Devarim, capítulo 21, versículos 15 al 17. O sea que el que hereda es el de la mujer que no amó. Así como Lea, ¿verdad? Lea y ¿cómo se llama? Y Rachel. Amó a Rachel y no a Lea, pero el primogénito era el de Lea. Entonces, ¿qué incidente sabemos nosotros que haya ocurrido en la historia del pueblo de Israel por haber tenido dos mujeres, una más y otra menos amada? Entonces, la historia de Yosef, que dice que fue vendido, luego todos bajaron a Egipto, desatándose más y más calamidades. Entonces, la Torá nos dice: no se equivoquen otra vez y aprendan la lección. Entonces, para comprender la tercera respuesta, debemos antes enfocarnos en cuál es el tema central de la Torá. Entonces, la respuesta es: el pueblo de Israel se relata desde sus orígenes, sus desdichas, alegrías, genealogías, etcétera. Entonces, todos estos datos e historias que nos relata la Torá lo conocemos por cuanto que a nosotros mismos nos ocurrió. Y de hecho, podría bastar con una tradición oral viva para saber que todos estos acontecimientos fueron ciertos. Entonces, la historia de los patriarcas, salida de Egipto, entrega de la Torá, etcétera, la necesidad de escribir estos sucesos es justamente para aquel que se encuentra fuera de la tradición, fuera del pueblo,
Es decir, según esta tercera respuesta, la Torá fue escrita justamente para los no judíos y no nos debe de asombrar que sea el libro más vendido de todos los tiempos, ¿verdad? Entonces, según esto, podríamos entender las palabras del Gaón de Vilna que asevera: la Torá oral es la raíz del pueblo judío y la Torá escrita es la raíz de las naciones. Eso está en Shir Hashirim 1.3. Entonces, y siguiendo este principio, se responden varias preguntas acerca del por qué la Torá escrita como la conocemos. Está escrita como la conocemos. Por ejemplo, ¿por qué la Torá nos dice que quien dañe el ojo de su compañero será castigado? Ojo por ojo y diente por diente. Y más tarde, la Torá oral nos explica, no literalmente ojo por ojo, sino el valor del ojo que se debe compensar. Entonces, si realmente es así, ¿por qué no escribir más fácil? Se pagará el valor del daño o parecido. Y aquí encontramos justamente la respuesta. Por cuanto que el pueblo judío posee la Torá oral, donde se nos explica, ¿verdad?, a nosotros, y la Torá escrita fue dada para las naciones, que en forma general se han mostrado un tanto más vehementes que el pueblo de Israel. Es mejor ser más estricto y que lo entiendan como literal para prevenir futuros problemas. Y de hecho, esta respuesta la encontramos en las primeras palabras del comentario de Rashi en la Torá, que dice, ¿verdad?, con una respuesta, dice: ¿por qué razón se comenzó con el principio? Entonces, por si dejasen las naciones del mundo, ¿verdad? Por si dijesen ellos, las naciones del mundo dijesen, esto quiere decir que este libro, la Torá, se ha escrito para contestar la futura pregunta de las naciones. Entonces, ¿esto habilita a cualquier persona a abrir y comenzar a estudiar por sí solo? Pues sí, obviamente hay ciertas restricciones, ¿verdad? Estudiar de una traducción judía erudita y no de falsificaciones, ¿verdad? Entonces, estar bajo la tutela o dirección de gente conocedora de la Torá para cualquier pregunta que surja y marcar la dirección. Y C, de A, B y C, saber aceptar y acatar las limitaciones que se deben cumplir. Entonces, hasta aquí tenemos tres motivos del por qué se ha escrito la Torá escrita, ¿verdad? Entonces, uno, para enseñarnos la conducta de Hashem con el ser humano, o sea, la historia divina. Dos, para conocer los motivos de los preceptos. Y tres, para las naciones, Baruch Hashem. O sea, no necesariamente se desplaza uno al otro. Puede ser justamente que se anexan y complementan un motivo con el otro. En la continuación del artículo, nosotros que ahorita estamos estudiando, vamos a desarrollar otro motivo y según lo anteriormente afirmado, cabe preguntar, ¿por qué encontramos una infinidad de veces en las palabras de los sabios donde ellos buscan la fuente de sus palabras en la Torá escrita? Entonces, en todo lugar, ellos basan sus palabras en algún versículo de la Torá. Porque si es como hemos explicado que la Torá oral y la Torá escrita son dos cosas desvinculadas y cumplen cada uno una función diferente, la respuesta es que por cuanto que las dos Torot, o sea, Torot en plural, o sea, Torá oral y escrita, provienen de la misma fuente, del mismo autor, inevitablemente existe una conexión entre ambas en forma de remesh, ¿verdad? O alusión. Entonces, insinuación, pero no en la sencillez del pesha del versículo, o sea, el sentido literal. Y concreto es diferente a la explicación de los sabios, que los sabios mismos, ellos en sus discusiones le dan. Pero en el Talmud se nos enseña la forma en que sí está insinuado las palabras de los sabios. Entonces, justamente lo explicó Rabbi Naftali Zvi Yehuda Berlin y el Nesit de Bolosim en el prólogo de su explicación a la Torá, ¿verdad? Es en ese sefer que se llama Ha'emet Hadabar, ¿verdad? Y él lo explicó ahí.
Y también cabría explicar aquí la diferencia entre los preceptos de Oraita y de Rabanán. Cuando se habla de Oraita, se está hablando de Torá. Y cuando se habla de Rabanán, se está hablando de los preceptos que ordenaron los sabios. Entonces, se suele traducir como preceptos de la Torá y preceptos que ordenaron los sabios. Pero según lo anteriormente explicado, no cabe dicha definición, ya que no aprendemos nosotros los preceptos de la Torá escrita, sino de lo que Moshe enseñó al pueblo, que el Eterno le ordenó o enseñó, sin diferenciar cómo figure escrito en la Torá. De hecho, existen varios preceptos escritos en la Torá que solo son de Rabanán, o sea, solo son de los sabios, y lo mismo al revés, preceptos de Oraita que no figuran escritos en la Torá, ¿verdad? Que son preceptos de Torá, pero que no figuran escritos, sino que hay que escudriñarlos profundamente para poder aplicarlos a la vida judía. Entonces, por ejemplo, la misma de Ketubá, o sea, la misma de Ketubá, que es el documento de casamiento del judío legal, ¿verdad? Explícitamente figura en la Torá. Entonces dice, deberá dotarla y tomarla por esposa. Eso está en Shemot, capítulo 22, 16. Y lo explica la Mejiltá, y también lo cita Rashi en el lugar que está, que la dote del que se habla, se trata de la Ketubá, porque la Ketubá es un compromiso, es un documento donde se hace, la mujer recibe este documento, el hombre lo firma como una dote para ella. Y la halajá, ley, estipula que es de Rabanán. Entonces, ¿por qué la Torá lo escribe? Pues se puede explicar que era una costumbre ya existente, pero no por eso se convirtió en precepto. Pero entonces los rabinos, ¿verdad?, estudiosos de Torá, saben que en la Torá no es costumbre todo, sino que son explícitamente leyes establecidas por el Creador, dadas por Él, que se subdividen ellas mismas. Porque si nosotros entendemos y leemos los 10 mandamientos, sabemos que los 10 mandamientos son 10 mandamientos. Usted los lee, los detalla, ¿verdad? Ama a Dios sobre todas las cosas, no tenga dioses ajenos. Son cosas tan sencillas, pero resulta que esos 10 mandamientos son totalmente donde se desprenden todos los 613 mandamientos. Ajá, ¿y dónde se desprenden los 613 mandamientos? ¿Dónde están escritos en los 10 mandamientos? ¿Verdad? Entonces, son totalmente los 10 mandamientos incluidos en los 613 mandamientos del judío. Si uno cumple estos 10 mandamientos a cabalidad, cumple todos los mandamientos restantes, porque entonces un mandamiento está implícito, ¿verdad?, en otros mandamientos. Así de sencillo. Entonces, todos los mandamientos que están explícitos en la Torá, esos mandamientos que están explícitos en la Torá, fueron explicados por la Torá oral. Y también, por ejemplo, existe un precepto que es de establecer un Yom Tov o un día festivo. Entonces, cuando se logra una victoria en la batalla, esto figura en la Parashá Be'alejá, cuando ustedes la estudiamos. Asimismo, en el día de nuestra alegría, en nuestras fiestas señaladas, dice que tocaremos las trompetas, ¿verdad? Hay una cantidad de partes donde lo dice. Entonces explica que la misma es sobre Yom Tov, o sea, día festivo, que se establece cuando se logra la victoria en la batalla. Y es de hecho que toda la Megilá Ta'anit está basada sobre este pilar. Y la Torá ordena, y se tocarán las trompetas. Hay un precepto de Oraita, o sea, de Torá, de tocar las trompetas en el día festivo, que es de Rabanán. Y también existen preceptos de Oraita que la Torá no los escribió, que se refieren a las alajot de Shechitá, ¿verdad? Las leyes del degollado ritual, de la carne kasher, ¿verdad? Y la Torá dice, ¿cómo te ordené? Así lo dice la Torá. Pero sin embargo no figuran escritas, sino que le fueron explicadas a Moshe por boca del Eterno.
y luego Moshe las pasó al pueblo. O también, por ejemplo, la prohibición de tener relaciones con la hija, Maimónides lo cuenta dentro del número de las 613 mitzvot. Eso está en el Sefer HaMitzvot, prohibiciones 336, y no aparece escrita en la Torá. Entonces, la regla es oraita. Fue lo que se le expresó directamente de boca del Eterno a Moshe, aunque no figure en la Torá, y de Rabanán, lo que no le fue dicho explícitamente a Moshe por el Eterno. Baruch Hashem. Entonces, hemos explicado ahora mismo lo que es la diferencia entre Torah oral y Torah escrita. Baruch Hashem. Entonces, vamos ahora, si tenemos tiempo, Baruch Hashem, yo creo que no tenemos tiempo porque es una hora de grabación. Entonces, estaríamos, creo que mañana, ya culminando el primer punto con la diferencia entre los mandamientos y las 7 mitzvot de Noah, ¿verdad? Entonces, eso es un poco larguito también, dura como una hora, y lo analizaríamos con detalle mañana, a la misma hora, mi querido Martín. Perfecto. Entonces, agradezco mucho, ¿verdad?, a todos ustedes por la intención de estudiar. Espero que hayas entendido un poco esto de Torah oral y Torah escrita, y vuelve a escucharlo para que vuelvas y darle. Si tienes alguna pregunta, escríbeme. Y lo mismo le digo a todos los que están donde llegue este video, donde llegue esta enseñanza, que en Pensamiento Judío, en el canal en YouTube, Pensamiento Judío, Uri David, puede usted escribirme cualquier pregunta que usted necesite escuchar y yo con mucho gusto le responderé. El teléfono mío en Colombia es 318-610-2927 para todos aquellos que quieran estudiar conmigo y se suscriben al canal, me pueden escribir y pueden estudiar y pueden preguntar. Baruch Hashem. Entonces, agradezco mucho el haberse conectado conmigo hoy y los espero, Betrach Hashem, mañana a la misma hora. Laila Tov. Laila Tov.